Los musicólogos. Museo itinerante Kinich, con el artista y maestro Vladimir Vázquez. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en tu programa Musicólogos. Estamos acompañados de Vladimir Vázquez, que es un artista, un músico que lleva ya muchísimos años en esta carrera, y queríamos conocer un poquito sobre él y sobre un proyecto que tiene entre manos, que está moviendo, que es muy interesante, y queríamos publicarlo aquí en este programa para que conozcan más sobre la música. Y esto pues es música en toda regla. Entonces queríamos conocerte, Vladimir. Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar compartiendo en este espacio virtual. Pues gracias a ti. Queríamos conocer un poquito quién es Vladimir Vázquez, cómo surgió la música en ti. Bueno, yo me dedico al trabajo musical. Cuando digo trabajo musical me refiero a estar activamente trabajando dentro del área artística desde hace 25 años aproximadamente. Tuve la oportunidad de conocer, de descubrirme músico desde muy joven, y pues desde ese momento empecé a trabajar activamente en trabajo artístico. Empecé en el campo de la música autóctona, mal llamado de esa forma, de la música étnica, que es la forma correcta de decirle. Y pues después tuve la oportunidad de adentrarme en otros campos dentro de la música, de otros géneros, conocer una gran cantidad de ellos, y pues volví nuevamente a la música étnica, que es en la que actualmente trabajo casi que 100%. Y pues esa ha sido en resumen una forma de ver. O sea, tuve la oportunidad de conocerlo desde mucho tiempo atrás. Tuve la oportunidad de dedicarme exclusivamente al trabajo musical. Claro, dentro de todo ese proceso han habido momentos en los cuales he tenido que tomar algunos recesos por sin fin de razones. Sin embargo, pues activamente durante toda esta cantidad de años. Pues son muchos años, felicidades por eso, por mantener. Sí. Hay mucha gente que tira la toalla muy pronto, porque empieza con la música y se aburre o simplemente descubre que no es lo suyo. Pero tú, obviamente, son tantos años, es porque lo tuyo es la música. Sobre todo en países como los nuestros, donde las condiciones para los artistas no son en lo más mínimo condiciones adecuadas. Las oportunidades son muy limitadas, los espacios de expresión artística también son muy limitados, y no digamos los espacios donde se pueda desarrollar al 100% los artistas. Entonces, de alguna manera, mantenerse en ese trekking es a veces una tarea titánica, por lo menos en nuestros países en América Central. Sí, es cierto, lo sé. Yo ahora pues estoy viviendo en España, pero yo crecí también ahí y viví un poco la música, nací entre la música, y también sé más o menos de lo que me estás hablando. Lo único es que yo sé que tú te dedicas al 100% sobre la música. Sé que tienes un proyecto, tú y tu esposa, que es para promover el instrumento, ¿no? Y quería saber un poquito sobre de qué se trata este proyecto que tienes. Primero que me cuentes cómo se llama. Ok, el proyecto en donde hemos logrado hacer clic de muchas ideas y de muchos temas en los que hemos trabajado durante toda esta cantidad de años. El proyecto es un museo de instrumentos musicales, y específicamente se llama Museo Itinerante de Instrumentos Musicales Kinich. Es el primer museo de instrumentos musicales en Guatemala y de hecho en Centroamérica, y es exclusivamente de instrumentos de carácter étnico. Eso es muy importante, ya que le damos énfasis a los instrumentos étnicos de Guatemala, del área mesoamericana y de todo el mundo. Parte obviamente te decía de que este proyecto trata de reunir todas estas iniciativas, porque como te mencioné al inicio, el área en el que yo trabajo casi que tiempo completo es en la música étnica. Entonces ahí logramos mezclar todos esos proyectos, todas esas
todos esos trabajos en los que estamos inmiscuidos en el proyecto del museo. Es itinerante porque es un museo el cual busca poder acceder y llegar a personas que comúnmente no tienen acceso a ir a los museos, ya sea por la falta de información, la falta de recursos incluso, y también la falta de formación en un pensamiento, en una cultura museable. Pues mira, es una propuesta muy interesante porque hay mucha gente que le gustan los museos de todo tipo, pero un museo de instrumentos, como tú dices, es el primero en Guatemala. Yo realmente no lo había escuchado, hasta que te escuché un poco y vi en YouTube que tenías, como que explicabas de que, como el origen de los instrumentos y los sonidos, ¿no? Quería preguntarte un poquito sobre eso, ¿cómo haces efectivo ese museo? Porque he visto que en este caso por la pandemia y eso es virtual, pero ¿lo harás físico o es virtual nada más? Claro, bueno, de hecho obviamente el museo arrancó en un momento donde no estábamos inmersos en esta situación de pandemia. Lo hicimos oficial el día 15 de octubre del año 2019, es decir, estamos a un par de días de cumplir nuestro primer aniversario oficialmente. Sin embargo, el museo ya venía trabajando desde por lo menos un año y medio atrás, y la forma en la que funcionamos es que montamos exposiciones físicas en lugares, como te mencionaba, donde comúnmente la gente no asiste a un museo. Poner un ejemplo, una escuela de escasos recursos en un área marginal o un área violenta, donde los niños, las autoridades educativas no siempre pueden trasladar a los niños a ir a hacer las visitas comunes que hacen los centros educativos a los museos, porque no cuentan con los recursos económicos, a veces ni siquiera para poder pagar un transporte sencillo. Sabemos que nuestros niños a veces ni siquiera tienen para su comida, mucho menos pueden invertir en eso. Entonces también las instituciones hacen lo que está en sus manos para poder llevar a cabo el tema educativo. Entonces el tema artístico queda siempre en un segundo plano, en algo que lamentablemente no se vuelve prioridad. Entonces es ahí donde nosotros como museo entramos en acción. Hacemos un montaje físico donde llevamos a exposiciones de una cantidad considerable de piezas, de instrumentos, especialmente instrumentos que los niños jamás en su vida hayan visto. Y hacemos una exposición, un recorrido donde el niño puede observar de cerca las piezas, y después de esto realizamos un concierto didáctico donde interpretamos la mayoría de piezas para que ellos escuchen, ya no solo la conozcan visualmente, sino ya escuchen el sonido del instrumento. Hacemos algunos ejercicios, en algunos otros casos se pueden realizar también talleres de construcción cuando son algunas piezas de barro, algunas piezas de material más fácil de acceder. Hacemos algunos tallercitos, también hacemos exposiciones en lugares como Antiguo Guatemala, hemos hecho exposiciones en la calle, precisamente para que la gente tenga acceso al museo, para aquel que tal vez no carga a veces ni $1 para poder pagar la entrada a un museo, pues pueda verlo en la calle directamente y con la calidad de un museo, no solo poner las piezas en una mesa, sino hacerlo de una exposición bien hecha y bien documentada también. Pues mira, qué interesante. Yo no me había pasado a mí por la cabeza eso de un museo que se pueda mover. En este caso se me vino a la mente la frase mientras me contabas. Esta no sé exactamente cómo es, pero si tú no vas a la montaña viene a ti. Entonces, esa frase viene muy bien para el museo, por lo que veo, porque ustedes van hacia la gente y para que la gente es como culturizar a la gente, y eso me parece muy interesante, muy bonito. Espero que puedan poder llegar a más lugares, no solo, me imagino que no solo quieren estar en Guatemala, sino mundialmente, ¿no? Claro, la idea obviamente, pues el proyecto está muy centrado en el sector vulnerable del país, que es la niñez y la adolescencia, la niñez, adolescencia y juventud. Está como que muy centrado hacia esa parte. Sin embargo, tuvimos la oportunidad en el 2018, por ejemplo, que ya teníamos una buena parte de piezas museables, que hicimos unos conciertos en otros países y nos llevamos parte del museo.
Entonces parte de los conciertos era también hacer exposiciones. Entonces, de alguna manera sí hemos logrado romper un poquito las fronteras desde nuestro propio espacio, y obviamente está la iniciativa siempre que tengamos la oportunidad de poder hacerlo, vamos a hacer. De hecho, trabajamos en alianza con algunas fundaciones y organizaciones que ya están a otros niveles. Por ejemplo, trabajamos en alianza con la Ruta Maya Fundación, que es una fundación que posee piezas arqueológicas. Entonces, con ellos, por ejemplo, compartimos mucho trabajo. Ellos hacen más exposiciones a nivel internacional, de hecho hacen muchas en Europa también, en Estados Unidos. Entonces ahí, por ejemplo, ya hay conversaciones para poder tener algún trabajo en común, ya que ellos tienen más piezas arqueológicas, nosotros tenemos piezas más étnicas como tal, piezas que hasta hace apenas 100 años usaban en un pueblo, ellos tienen piezas que se usaban hace 1500 años. Pero nosotros tenemos la parte de que conocemos perfectamente sobre ello, entonces nos acuerpamos, nosotros apoyamos con la parte a veces explicativa, con la parte científica y la parte investigativa, y ellos ponen la parte física. Entonces, ahí obviamente se van también nuestras piezas que pues, damos a conocer a otro lado. Son proyectos como que se tienen en mente, y sí, claro, nuestro interés fuerte es poder llegar a aquellas personas que no tienen acceso, pero también obviamente hay otras personas que también tienen mucho deseo de conocer más, tal vez tienen un poquito más de acceso y pues tampoco se les va a negar a ellos la alternativa de conocer más, pero sí un énfasis muy especial a las áreas donde no hay acceso. Vale, pues mira, los felicito por tener esa iniciativa también, porque es complicado trasladarse y más con piezas tan delicadas, me imagino. Dolor de cabeza, sí, créeme, es un gran dolor de cabeza, cada movida es un dolor de cabeza. Sí, porque... Pero bueno, es lo que nos gusta. Sí, porque tú que ustedes que aman tanto la música y saben de eso, saben lo que vale, ¿no? Entonces le dan el respectivo cuidado a las cosas. Por eso es como cuando tienes una guitarra y se la prestas a un amigo, ¿no? Y ese amigo no es músico, te la piensas un poco o sí la prestas, pero le dices cuidado, ¿no? No lo van a cuidar tanto como tú, como que fuera tuyo. Y en este caso, exacto, tú sabes de eso y lo cuidan mucho. Quería saber también un poquito cómo inició esta iniciativa, de dónde surgió. Creo que me lo has comentado ya más o menos, pero cómo... No, sí, claro. Bueno, fíjate que bueno, como todos los museos, es que todo empieza porque eres como medio coleccionista obsesionado, ¿no? Todos los que empiezan en proyectos de museos es porque fueron coleccionistas antes, ¿no? Y ahora son coleccionistas ya patológicos. Vale. Empezamos obviamente adquiriendo piezas que nos servían para la interpretación de nuestros proyectos musicales. Una cosa te lleva a la otra, ¿no? En lo personal, como te decía, soy un amante de la música étnica. Entonces, descubrir un instrumento te lleva a descubrir otro, te lleva a enamorarte de una cultura, te lleva a enamorarte de la otra, a darte cuenta de los elementos en común que tiene una cultura perdida en la selva africana, la similitud que tendrá con una perdida en la selva guatemalteca. Todos esos elementos o esas grandes diferencias o esas grandes similitudes, entonces me gustaría conocer ese instrumento, tenerlo más de cerca. Entonces nos dimos a la tarea desde hace muchos años a empezar a adquirir piezas, instrumentos de otros lados, algunas para su interpretación, otras solo como coleccionistas. Entonces cuando empezamos a dar nuestros primeros conciertos, la gente se acercaba porque quería ver los instrumentos. Entonces nos dimos cuenta que había un efecto, la gente no solo quería escucharlos y verlos interpretar, sino que se quedaban, mire, ¿será que lo puedo ver más de cerca? No lo voy a tocar, le prometo que no lo voy a tocar, solo es que quiero tomar una foto. Entonces, claro, nosotros nunca tuvimos una actitud así de rechazo del público, al contrario, siempre venga, entérese, conozca, a nosotros nos encanta que lo haga. Entonces, viendo toda esa inquietud del mismo público, pues que dijimos, bueno, sería muy bonito en algún momento poder exhibir todas estas piezas, mostrarlas al público. Bueno, así surgió la idea. Algún día vamos a hacer un museo, algún día vamos a hacer un museo. Pero como no podemos sentarnos a esperar el algún día, porque eso nunca sucede, siempre queremos el algún día y no pasan las cosas, bueno, buscamos una solución. ¿Cómo podemos empezar sin tener y aún no tenemos que dar, sin tener los recursos para poder poner un lugar físico
con todas las medidas que requiere un lugar físico, seguridad, sueldo de gente, todos los gastos, todo lo que requiere. Vimos la alternativa, bueno, y si hacemos un museo en un carácter itinerante. No tenemos una sede fija, pero tenemos la oportunidad de ir a donde queramos y cubrir esas necesidades que siempre sabemos están latentes. Entonces así es como empezamos con la idea, bueno, museo itinerante. En el camino lo interesante fue que mucha otra gente se fueron fijando en el proyecto y les pareció interesante y fueron aportando instrumentos. De hecho, tuvimos en nuestra inauguración se nos acercó una persona, un mecenas, diría yo, y nos contó que él tenía una pequeña colección de instrumentos antiguos guatemaltecos, que incluyen chirimías, tambores, piezas que son de los pueblos originarios de Guatemala actualmente. Y nos dijo, mire, yo pienso que con ustedes estarían mejor esas piezas, ¿no? Y pues ahí se llegaron más piezas para el museo. Y así hemos ido viendo. Ahora ya nuestra visión ya es muchísima. Ahora sí es, ya por eso te decía lo de coleccionista patológico, porque ahora ya todo lo que vemos pensamos, bueno, tenemos que conseguir esa. Ya no es algún día me gustaría comprar, sino tenemos que conseguirla. Ya sea que la consigamos donada, que nosotros la misma la compremos, o incluso nos hemos hecho dentro de nuestro equipo de personas que son fabricantes de instrumentos que dicen, bueno, esa pieza creo que sí ya podríamos fabricar, solo consigamos las medidas exactas. Entonces eso nos abrió a conocer, por ejemplo, gente de todo el mundo, fabricantes y músicos de todo tipo de géneros étnicos de todas partes del mundo, que algunos nos han contribuido diciéndonos, mira, si te voy a mandar las medidas de ese instrumento, tal vez no vas a tener el material original, pero sí puedes hacer una recreación, por lo menos. E incluso nos hemos dado la tarea de hacer también algunas recreaciones de algunas piezas arqueológicas. Hemos conseguido artesanos guatemaltecos que hacen piezas exactas de las encontradas en las excavaciones. Entonces así es como poco a poco hemos ido ampliando el patrimonio del museo. Madre mía. Y algunas piezas que obviamente son originales como tal. ¿Me podrías decir con exactitud cuántos instrumentos tienes en el museo? Actualmente, como 300 piezas tenemos actualmente, más o menos, sí, contando ya todas las piezas hasta las pequeñitas, porque hay un montón de cosas pequeñas que uno a veces no cuenta, pero contando incluso todo lo pequeñito, sí. A comparación de si hablamos como del MIM, que es el museo de instrumentos musicales más grande del mundo, que tiene 10,000 piezas, pues, pero es un conglomerado de empresas ellos, ¿no? Nosotros todavía somos pequeñitos y somos aún pocos, pues, en un área complicada para hacerlo. Pero claro, creo que vamos por buen camino. Claro, relativamente están empezando. Entonces, exactamente. Ya llegará el momento que tendrán una cantidad, bueno, realmente la cantidad tampoco es la esencia, ¿no? Sino la calidad de instrumentos que tienes. Yo me imagino, tengo la curiosidad, si nos puedes mostrar algún instrumento del museo aquí en la entrevista, explicarnos un poquito, una pequeña muestra del museo. Claro. Te voy a mostrar 3 instrumentos, bueno, es que tengo un montón aquí realmente, entonces voy a ver, si me extiendo no hay problema, ¿verdad? Te voy a enseñar un par de ellos para explicarte, por ejemplo, instrumentos que para nosotros es bien maravilloso llevarlo a los niños y llevarlo al público. Eso que tengo acá, te lo voy a mostrar de diferentes lados. Es una vasija o es una botella sibilante, o botella silbadora. Este es un instrumento nativo de América. Específicamente, las piezas más antiguas que se han encontrado de estas, de hace 3.500 años, son del área de Sudamérica. En Mesoamérica y en Guatemala, específicamente en las ruinas de Caminal se han encontrado piezas de hace 2.500 años atrás. Este instrumento es un artefacto sonoro. Muchos arqueólogos o musicólogos no le llaman instrumento musical, sino le llaman artefacto sonoro. Nosotros ya los músicos sí le decimos instrumento musical como tal. Es interesante porque reúne los 4 elementos de la naturaleza. La tierra, porque está fabricado de barro. El fuego, porque el barro tiene que pasar por el fuego para que funcione. El agua, porque en esta botella acá, tú le echas agua, la llenas y después mueves el instrumento a cierta medida y el agua empuja el aire que acciona los silbatos que están dentro de la cabeza de esta figura zoomorfa, de esta forma. Madre mía.
Mira. Es un instrumento que tiene un carácter, en México, por ejemplo, se sabe que el instrumento tiene un carácter funerario. Incluso, si te das cuenta, podría emular un llanto, ¿no? Sí. Entonces es interesante. Esta es una vasija sibilante, es de puro barro. Obviamente esta precisamente es una recreación de un instrumento, de una pieza sudamericana. Es un perro. Ponlo de frente y de cerca, quiero ver. Ponlo de frente y de cerca. Para que lo vean así. Vale. Sí tiene los ojos así, cerrados. Está bien. Sí tiene los ojos medio cerrados. Vale. Muchas gracias. Bueno, otro instrumento que te voy a mostrar es este es un instrumento, un artefacto sonoro, instrumento musical muy propio de la región centroamericana, muy propio de los pueblos que habitaron Mesoamérica, pueblos mayas, pueblos mexicas, olmecas, todos estos pueblos, las grandes civilizaciones y los grupos más pequeños de toda el área mesoamericana. Esto algunos musicólogos europeos le llaman generador de ruido, acá otros le llaman silbato de viento. Realmente un nombre exacto no podemos encontrar para este instrumento porque no tenemos un registro de un nombre exacto. Sin embargo, este instrumento reúne características tecnológicas que, por lo menos hace 2500 años, que hablan mucho del conocimiento que ya tenían los pueblos mesoamericanos en la fabricación de sus instrumentos musicales hechos en barro también. No es una flauta, es un instrumento que asemeja el sonido de algún animal o incluso el viento. Te voy a mostrar. De hecho, este tiene una figura de un jaguar. De hecho, lo trajeron de Teotihuacán, México, y este asemeja el sonido de un jaguar. Madre mía, nunca lo había visto. Y otro que es una variante similar es este, que es muy similar, que es la forma externa es distinta, pero la forma interna es la misma composición, y ese ya asemeja más el viento. Son bastante parecidos los sonidos, a lo real. Exacto, ¿no? sí. Exacto. Y busca mucho, no sé, asemejarse a los sonidos de la naturaleza. Ahí te enseñé dos instrumentos propios de América, muy propios de América. Pero, por ejemplo, nosotros le contamos a los niños eso, les hablamos mucho sobre esta es nuestra cultura. Pero, por ejemplo, les contamos, y miren, en Europa, en el área alemana e italiana, por el siglo XII, en la Baja Edad Media, tuvieron una gran cantidad de instrumentos, y este es uno que se dio en el área italiana y alemana. La flauta de cornamusa, por ejemplo, les contamos, es hecha de un cuerno específicamente, por eso es flauta de cornamusa, y pues tiene un sonido bien curioso, bien para la época. Pero sí también nos vamos desde la Europa medieval del siglo XII, nos vamos hasta China. Por ejemplo, con un instrumento de viento de una etnia minoritaria en China que apenas representa un 2% de la población. Claro, un 2% de la población china, estamos hablando de casi un 100% de la población centroamericana. Claro, es un instrumento con un sonido totalmente distinto y que te transporta. Esos son algunos, ¿verdad? Y entonces así lo vamos explicando a los chicos. Están los instrumentos de cuerda también, que les encantan a ellos, instrumentos de percusión. Hacemos algunos pequeños talleres de recreación de música prehispánica, y así vamos haciendo poco a poco. Ahí tenemos, o sea, como tú decías, algo bien importante, no es tanto la cantidad de instrumentos, sino realmente lo que puedas hacer con los instrumentos, porque podríamos incluso quedarnos toda una mañana trabajando con los chicos, hablando solo de instrumentos prehispánicos mayas, haciendo talleres, construyéndolos, y los niños se llevan una gran riqueza. Te voy a poner un ejemplo.
algunos chicos después del concierto llegan preguntando, algunos, mire, ¿será que puedo hacer algún instrumento? Y, sí, dale. Y los niños van y buscan ahora en internet y van a cortar un montón de bambú y le hacen con ellos, fabrican un instrumentito y andan. Y ahí de una manera sencilla, pero están haciendo música, claro. Y están creando. Entonces, sí hay un impacto bien fuerte en los chicos o en la gente, a no ser muchos instrumentos, pero hacerlo más cercano a la persona. No solo lo vean en un escaparate, sino que lo sienta cercano. Eso es cierto. Yo siempre he tenido la teoría de que la música, tanto la música como el arte, le da impacto a los jóvenes y a los niños para generar valores. Porque mucha gente prefiere ejecutar un instrumento y aprenderlo, o pintar o hacer alguna actividad artística antes que meterse a la drogadicción y a ese tipo de adicciones que no te generan nada, pero el arte te genera valores y te culturiza, ¿no? Como persona. Entonces yo pues le doy muchas gracias a ti y a tu mujer por haber empezado este proyecto, para mostrar, ya que son pioneros allí en Guatemala con este tipo de cosas, mostrarle a la gente y en este caso al mundo la cantidad de instrumentos, también cómo surgieron los demás instrumentos actuales, porque eso es la base, ¿no? La base de los instrumentos que ahora hay. Entonces quería ver si nos podías compartir un poquito una pieza con alguno de tus instrumentos del museo para mostrarle a la gente lo que pueden llegar a ser estos instrumentos. Te dejo el escenario para ti. Wow, muy bonito lo que has tocado, me parece interesante. Como tú dices, te transporta a esta cultura muy bonita. Para los que no hemos estado allí, pues te sientes como que estás ahí, ¿no? Y me imagino que eso pasará con todos los instrumentos. Tenía una duda. ¿Qué has hecho tú o cómo le haces tú para poder aprender a ejecutar estos instrumentos, tanto los instrumentos tan antiguos como los instrumentos que no son de Guatemala? ¿Cómo te informas tú? ¿Cómo suena? ¿Cómo se toca? ¿Cómo ejecutarlo? Bueno, en el caso de los instrumentos antiguos mesoamericanos, tenemos varias evidencias arqueológicas, podríamos decir, y también más vivenciales. Las evidencias de cómo pudo haber sido un instrumento utilizado, las evidencias arqueológicas es a través de
de los vasos policromos, por ejemplo, o de los documentos antiguos que están, los códices que han sido encontrados. Eso le da luces a los músicos, a nosotros los que nos dedicamos a esta área de investigación, nos da luces de cómo pudo haber sido utilizado. ¿Cuál pudo haber sido el sonido exacto? Es muy complicado eso, creo que nadie podríamos decir exactamente si sonaba, pero en base a este trabajo arqueológico se puede tener una idea de cómo pudo haber sonado el instrumento. Ahora bien, para interpretar instrumentos así como el que se enseña hace un rato, que se llama un lusi, que es un instrumento de China, pues hoy en día hay muchas ventajas. Esto no hubiese sido posible hace 30 años, por ejemplo, para mí, hubiera sido imposible. Hoy en día tenemos la gran ventaja que tenemos una comunicación global. Yo puedo estar en este momentito hablando contigo, tú estás del otro lado del mar, 8 horas de diferencia y podemos estar platicando y tú podrías estar enseñándome algo nuevo y yo te puedo enseñar algo nuevo a ti. Entonces, esa es la ventaja en este momento. Podemos contactar a músicos de otras partes del mundo, preguntarles, mira, ¿cómo suena el instrumento? Explícanos, y ya ellos se dan a la tarea de pasarnos algunos, como decimos en Guatemala, algunos chivos, algunos detallitos. Hace esto, hace aquello. Suena así, suena así. Eso he hecho yo por lo menos con muchos instrumentos. Tal vez este es uno de los más lejanos, el ulusi. Pero hay otros instrumentos más complicados o más curiosos. Por ejemplo, el duduk armenio. Es un instrumento bien complicado. Hacerlo sonar, hacer que suene como debe ser el instrumento es complicado. Entonces, gracias a esa comunicación global he encontrado gente que vive en Argentina que lo interpreta. Y algunos otros que viven en México, que está más cercano para mí, contactar por medio de correos, hacer algunas llamadas y que me explique, hace esto, hace aquello. Y claro, hay un interés sobrehumano de mi parte por aprender, y eso es importante. Entonces, esa ha sido la forma. También hemos tenido la oportunidad con Giselle de poder viajar como músicos y poder experimentar ese contacto ya directo, y esa información de primera mano de los músicos, que ellos nos expliquen cómo funciona e incluso que nos hablen sobre el trasfondo espiritual del instrumento, que no es solo un instrumento tocar así nomás, no. O sea, hay una parte espiritual que es fundamental entenderla a la hora de interpretar un instrumento, que no solo es qué bonito suena, no va más allá. De hecho, un instrumento, cuando hablamos del origen del instrumento, tiene una connotación espiritual bien fuerte para la comunidad. El instrumento es parte de la comunidad, es parte de la expresión del ánimo. Entonces, esa parte también para entender no solo su funcionamiento y aprender a interpretarlo, sino por qué se interpreta, por qué se toca de tal forma. Entonces, es un trabajo que requiere toda una vida. O sea, a mí no me va a alcanzar la vida y espero llegar a duplicar la vida que tengo ahorita, y aún así no me va a alcanzar para todas esas cosas que quisiera comprender. Pero por lo menos se asientan las bases para un trabajo futuro de más personas. Sí, yo te preguntaba eso porque a mí me parece súper difícil. A mí lo mío son que me gustan las cuerdas, ¿no? Pero veo ese instrumento, la flauta creo que es universal. O sea, todo el mundo ha tocado la flauta. Exacto. En el colegio. Sabemos que se sopla aquí, pones un dedo allá y pones un dedo allá y ya está. Pero ese instrumento que yo lo vi y me parece una maravilla de instrumento, ¿cómo es que se llama? Ulusi. Pues ese instrumento me parece muy bonito, pero a la hora de tocarlo, te veo y yo digo, eso para hacerlo yo, es que pasaría 5 años para aprender a hacerlo, creo yo. También hay un elemento importante, a mí sí me gusta decirlo, porque me gusta un poquito desmitificar también. A veces cuando somos público, cuando no somos el artista, a veces cuando somos públicos, también idealizamos algunas cosas. Y a mí me encanta desmitificar esa parte. También hay similitud de muchos instrumentos. Por ejemplo, ese que te enseñé, ese silbato de viento o generador de ruido, la composición es muy similar a un instrumento colombiano que se llama gaita colombiana, que su nombre correcto es cuise. Hay similitudes en construcciones. El ulusi que te enseño tiene algunas similitudes con algunos instrumentos más de otras áreas, como tipo o Medio Oriente, todo esto. Entonces, de alguna manera, cuando estás muy inmerso en el tema, vas comprendiendo similitudes y diferencias. Cuando tocas guitarra,
pues se te facilita en entender, por ejemplo, cómo funciona un laúd. Claro, distintos, no quiero decir de que tocar guitarra vas a tocar a uno, la técnica de ejecución varía en muchos casos, cómo pones tu mano en la guitarra puedes hacer así, en el laúd tienes que poner así, tocas de esta forma, ¿no? En el charango sudamericano es otra la técnica, pero al entender uno, se te facilita el otro, claro, si te interesa. Si te interesa, se te facilita el tema. Es como te dijeras, si hablas fascinante a personas que son maravillosas, cómo hablan diferentes idiomas, es porque si les interesa, pues desarrollan esa habilidad para entender los idiomas. Es exactamente lo mismo en la ejecución de instrumentos. Pues muy bien, a mí me parece difícil, la verdad, lo de vientos. Pero es como si me llamara más la atención a mí tocar un instrumento de viento, pues como tú dices, se me haría más fácil. Kinich, ¿qué significa el nombre? Ok, Kinich es un personaje, una deidad del panteón maya. Uso la palabra panteón porque es universal. Es un personaje, una deidad que representa al sol. También es el dios Kinich. Kinich Ahau, que es el dios Kinich, no solo representa el sol, también representa, es el patrón de las artes en la cosmovisión espiritual de los pueblos mayas antiguos. Entonces es un personaje que es un nombre, aparte que es muy interesante, Kinich, y también el porqué del personaje se acoplaba mucho a lo que nosotros hacemos, por ser el patrón de las artes. Y además combinaba muy bien el nombre. Sí, es un personaje muy interesante. Lo que se ha encontrado, los artefactos, las estatuillas, las construcciones donde aparece el personaje es bien interesante porque siempre aparece con la lengua de fuera y con los ojos viscos. Podría representar una especie de un personaje que es burlesco o un personaje que es muy gracioso incluso también. O simplemente recordemos que el tema de los ojos viscos estaba asociado también mucho a la realeza maya. Entonces, la lengua de fuera tiene muchas connotaciones también, no es necesariamente una burla, pudo haber sido una señal, una forma de identificarse también. Entonces el personaje Kinich, eso significa Kinich, y para nosotros es muy interesante llevarlo. Y suena bien, Kinich. Y es fácil de... Y suena bien. Claro, y es fácil de memorizar, de que la gente se le quede el nombre para poderlo mencionar, es cierto. ¿Tú me podrías decir si tienes algún proyecto con el Museo Kinich próximo? Bueno, dentro de los proyectos que tenemos con el museo está obviamente poder tener una sede física. Este es un proyecto que obviamente estamos ya trabajando en él, entendemos lo difícil que va a ser, sabemos que será una tarea titánica, ya que en Guatemala ni siquiera existen regulaciones para el tema de museos. Entonces, por lo mismo, tampoco existen apoyos financieros. Todo eso se tiene que conseguir con entidades internacionales. También es una parte complicada, ¿no? Muchos proyectos no llegan a Guatemala. Nosotros hemos hecho algunos mapeos de instituciones que financian proyectos sociales y muchas no llegan a Guatemala, se quedan en Costa Rica o se quedan en México, pero no abarcan el área centroamericana. Entonces es una tarea titánica, pero es un proyecto que tenemos a largo plazo. Esperamos que se realice pronto, claro, pero entendemos lo complicado de eso, poder tener una sede para el museo. Dentro de las áreas de trabajo tenemos la formación de conjuntos musicales, grupos musicales, de diferentes ramas que no hay en Guatemala. Nosotros hemos tenido la oportunidad desde la plataforma del museo de hacer proyectos que nunca se habían hecho. Vamos realizando ya como 3 festivales de música medieval, algo que no sucede aquí en Guatemala. Sin embargo, hay mucho público al que le encanta, porque desde la primera que hicimos la respuesta fue maravillosa. Entonces tenemos en propuesta continuar con un grupo de música medieval que ya formamos. Tenemos en propuesta hacer esto de una manera más formal. Tenemos también a corto plazo crear una orquesta de instrumentos prehispánicos mayas. Ese es un proyecto también que queremos hacer. Tenemos un montón de cosas realmente que queremos hacer y que ya van en marcha. Lo que pasa es que no siempre se tiene recursos, pero vamos con lo poco que vamos consiguiendo, lo vamos ejecutando. En los temas de la investigación también queremos aperturar ya estamos trabajando en eso, pero queremos aperturar un espacio, después de que ya tengamos nuestra personería jurídica, queremos aperturar un departamento, en el museo, el departamento de investigación,
que precisamente lo vamos a bautizar con el nombre de un investigador musical uruguayo que radica en España, que para mí es una eminencia, el maestro Carlos Fadol, que inauguró uno de los primeros museos de instrumentos musicales, y queremos aperturar ese departamento de investigación de música y de arte, llevando el nombre del maestro Carlos Fadol. Claro, después le vamos ya nos comunicamos con él en su momento, les contamos lo que queremos hacer, y pues a la hora de oficializar eso, pues vamos a pedir autorización para dar su nombre, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, son de todos los proyectos que tenemos en mente, que todo va enfocado en la investigación artística, en la realización de proyectos artísticos que no se han dado aquí en Guatemala por mil razones, claro. Pues aquí en la revista tienen las puertas abiertas, ¿eh? Si quieren publicar, como quieren anunciar, o si hacen algo nuevo, promoverlo, pues aquí tiene la puerta abierta a la revista, porque apoyamos el arte, y este arte que es muy, muy vistoso, muy gustoso, pero poco apoyado, ¿no? Y queríamos, bueno, no sé, cuando quieras me dices y lo publicamos. Cuando tengan los proyectos pues ya... ahorita puedes publicar algo. Dime. Invitamos a todas las personas que les interesen este tipo de proyectos, sépanlo. La visión del museo es poder llegar a las áreas donde no hay acceso. Hay muchos instrumentos que queremos de España. Queremos una gaita gallega, así que si hay algún amigo de Galicia nos escucha, queremos una gaita gallega. Si hay algún amigo de Asturias que nos escucha, queremos una gaita asturiana. Entonces necesitamos una gaita asturiana, necesitamos una gaita gallega. Entonces, por ejemplo, son cositas, ¿verdad?, que nosotros siempre que tenemos la oportunidad decimos, si tienen algo que puedan donar para el museo, son instrumentos, esos son los que nos sirven, porque tenemos unas gaitas, tenemos una gaita escocesa, y tenemos una gaita medieval, y créanme que los niños se quedan encantados, o la gente se queda encantada, porque en Guatemala nunca la gente había escuchado gaita, y se fascinan cuando escuchan la gaita, y preguntan, ¿y qué más hay? Y tienen la idea que la gaita, que solo existe un tipo de gaita, la escocesa. Cuando les contamos que hay más de 50 tipos de gaitas, se quedan con la boca abierta. ¿Cuáles son las otras? Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de decir a la gente, las puertas del museo están abiertas para recibir donativos de instrumentos que son muy útiles para este proyecto y que dan a conocer la cultura de cada país. Pues si quieres comentar, ya que estás invitando a la gente, si quiere hacer donaciones de instrumentos por aquí, por Europa, pues si dejas los contactos para que se puedan comunicar con ustedes, el correo y todo esto, si lo mencionas, igual lo voy a escribir en la entrevista, pero para que lo escuchen, que a veces al escucharlo se les queda más. Ok, nos pueden contactar de diferentes formas. Primero, la forma más técnica es a través de nuestro correo electrónico, que es museoquinich. Ahí van a encontrarlo, museoquinich@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Nos pueden encontrar en Facebook también como Museo Itinerante de Instrumentos Musicales Quinich. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram, nos encuentran también como Museo Itinerante de Instrumentos Musicales Quinich. Pueden buscar, incluso agréguenle Guatemala, así inmediatamente los direcciona. También nos pueden encontrar en YouTube, tenemos nuestro canal donde también está como Museo Itinerante de Instrumentos Musicales Quinich. Ahí subimos constantemente videos. Ahorita, por ejemplo, estamos subiendo un segmento de videos de instrumentos prehispánicos. Este es bien interesante porque ese segmento que tenemos son con instrumentos originales. Son piezas arqueológicas en custodia de la Fundación Ruta Maya. Son piezas que tienen 1500 a 2000 años. Entonces, tuvimos la oportunidad de poder acceder a las piezas e interpretar las piezas originales. Entonces, esos videos que tenemos en YouTube son joyas. Son joyas para los historiadores, los investigadores, los músicos, etnomusicólogos, arqueomusicólogos, toda esa área, o cualquiera que le fascine estos temas. Esas son joyas realmente que pueden ser muy útiles. Entonces ahí nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Facebook y por medio de nuestro correo electrónico. Y si Dios nos regala providencia, pues esperamos dentro de muy poco conseguir los recursos para abrir una página web, un sitio ya propio del museo, para que ya tengan acceso directo. Vale, perfecto, pues ya saben, los pueden contactar en todos estos, igual los vamos a publicar aquí para que los busquen y puedan direccionarse y conocerlos. Quería también pues pedirte si les puedes dejar un mensaje a la gente que le gusta este tipo de cosas, la música, el instrumento, el arte, les puedes dar un mensaje a ellos en este momento, tanto de pandemia como en general, de parte del Museo Quinich.
Bueno, de parte del Museo Kinich, les necesitamos a todos a que siempre nos acerquemos al arte de una u otra manera, podamos siempre estar abiertos y anuentes a conocer sobre diferentes expresiones artísticas, especialmente las expresiones de arte que vienen desde los pueblos originarios de cualquier parte del mundo, porque nos habla de una gran gama de conocimientos y de herencias culturales y de herencias de saberes. Cada vez que podamos apreciar las expresiones de los pueblos, lo hagamos, porque con eso estamos contribuyendo a que no se pierda esa originalidad de cada pueblo. A veces, precisamente, el que no se vea el artista, que no se escucha el artista, va matando poco a poco, tal vez no el artista, pero sí a la expresión artística. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de poder acercarnos, poder conocer un poquito sobre la cultura, nosotros aconsejamos, hagámoslo. Aparte que nos enriquecemos mucho como personas, aprendemos mucho, sabemos un poquito más cada día y pues también contribuimos a preservar las herencias de nuestros pueblos, las herencias de nuestros saberes. A mí me encantó, una vez en Panamá estábamos en un concierto y me encontré un amigo, es que no recuerdo exactamente, yo creo que era así, creo que era de Galicia, y luego yo empecé a tararear, tarará, 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 es una muñeira, y sí me volteó a ver, ¿va? Y estaba tocando con una gaita, yo primero la tarareé, y cuando vi que la reconocí, empecé a tocar con la gaita, y el amigo salió corriendo y empezó y me abrazó y empezó, estás tocando algo, yo soy de ahí, o sea, es una muñeira de mi área, y empezó a tocar y me empezó a contar cosas que yo no sabía sobre esa pieza específicamente y me enriqueció a mí, él se sintió feliz, me decía, ahora que te escucho a ti, un guatemalteco, tocar la música en mi país, ahora sí me voy a interesar más yo en eso. Entonces, esa retroalimentación es interesante. Entonces, nos construimos mutuamente al buscar este acceso y a tratar de apreciar todos estos valores culturales que tienen nuestros pueblos. Pues muchas gracias, Vladimir. Primero que nada quiero felicitarte por la iniciativa que tienen. Gracias. Al atreverse a dar ese paso y poder hacer algo distinto, poder ser los pioneros en Guatemala en este tipo de cosas y poder primero empaparse ustedes sobre esos temas para poder informar correctamente a la gente, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver. El Internet tiene mucho poder, pero a veces llega mala información, ¿no? Pero ustedes se esfuerzan en informarse, en investigar y poder dar una información por lo menos lo más exacta posible, y eso se agradece porque se necesita información leal de los instrumentos y de todo lo que puedas encontrar y buscar en Internet. Pues nosotros en este programa de musicólogos pues informamos, contamos un poco sobre la historia de la música, sobre diferentes épocas, y hoy pues queríamos invitarte a ti porque me parecía a mí muy acertada esta entrevista para este tema de musicólogos, y quería agradecerte por haber compartido con nosotros esta riqueza cultural y esta entrevista con musicólogos y en la revista Blue Impulsarte. Y queremos ayudar a impulsar a la gente también para que se anime a hacer lo que más ama, lo que más les gusta y aprender cada vez más, no solo de cultura, no solo de música, sino de arte en general, y siempre es bueno aprender algo nuevo. Pues muchas gracias, Vladimir, y espero en una próxima poder compartir contigo en vivo y directo y poder conocer esos instrumentos y conocer el museo físico. Te deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por todo. Hasta otro programa. Muchas gracias. Saludos a todos y hasta la próxima. Adiós.